En este mismo instante, millones de personas atraviesan los cielos en aviones supersónicos. Los datos fluyen a la velocidad de la luz por cables submarinos. Las máquinas aprenden, predicen y deciden por nosotros. El conocimiento humano se duplica cada 12 horas. Y mientras tú escuchas estas palabras, la inteligencia artificial procesa más información de la que toda la humanidad acumuló en milenios. ¿Casualidad? ¿Evolución natural? ¿O tal vez el cumplimiento exacto de una profecía escrita hace 2500 años en las polvorientas tablillas de Babilonia? Porque hubo un hombre exiliado en la capital del imperio más poderoso de su época, que vio nuestro tiempo con una claridad que aún nos estremece. Su nombre, Daniel, y sus palabras, sepultadas por siglos en pergaminos antiguos, describen con precisión quirúrgica el mundo que habitamos hoy. Bienvenidos a la revelación de una profecía que muchos prefieren mantener oculta. Contexto bíblico e histórico. Para comprender la magnitud de lo que está sucediendo, debemos regresar al año 605 a.C. Jerusalén arde. El rey Nabucodonosor de Babilonia ha conquistado la ciudad sagrada, y entre los cautivos más selectos, 4 jóvenes hebreos son llevados al corazón del imperio: Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Pero Daniel no era un cautivo cualquiera. Las Escrituras nos revelan que poseía entendimiento en toda visión y sueños, y que Dios le había otorgado el don de interpretar lo que otros no podían comprender. En los salones dorados de Babilonia, donde los magos y encantadores fracasaban, Daniel descifró los misterios más profundos del futuro humano. El libro de Daniel no es simplemente una narración histórica, es un documento profético de precisión aterradora. Escrito en 2 idiomas, hebreo y arameo, describe con detalle matemático el ascenso y caída de imperios que aún no habían nacido. Predijo la conquista griega de Alejandro Magno, la división de su imperio, el surgimiento del poder romano, y algo más. Inquietante aún, describió nuestro tiempo con una exactitud que desafía toda explicación natural, porque en el capítulo 12, verso 4, Daniel recibió una revelación que durante 25 siglos permaneció sellada, esperando su momento de cumplimiento. El ángel que se le apareció le dijo estas palabras textuales: «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará». Detengámonos en esta frase, porque lo que Daniel describe en 11 palabras es exactamente lo que define nuestro siglo XXI. Desarrollo profético, la movilidad global. Muchos correrán de aquí para allá. En la época de Daniel, un viaje de Babilonia a Jerusalén tomaba meses. Las caravanas se movían a paso de camello, y atravesar un continente era la aventura de toda una vida. La humanidad era estática, arraigada, cautiva de la geografía. Hoy, este planeta es un hormiguero de movimiento perpetuo. Cada día, más de 100.000 vuelos comerciales surcan los cielos. 24 horas, 7 días a la semana, 4 millones de personas se desplazan simultáneamente por los aires. En una sola jornada, más seres humanos cruzan océanos que en todos los primeros 1000 años de la era cristiana. Pero la profecía va más allá de los viajes físicos. Correr de aquí para allá, en el hebreo original, implica un movimiento frenético, desesperado, sin dirección clara. Y eso es exactamente lo que vemos, una humanidad que corre sin cesar, que viaja compulsivamente, que no puede permanecer quieta. Turismo masivo, migración constante, nómadas digitales. Una generación que considera normal trabajar en 3 continentes diferentes en el mismo año. Daniel vio nuestra inquietud 25 siglos antes de que existiera, la explosión del conocimiento. Pero la segunda parte de la profecía es aún más reveladora. Y la ciencia se aumentará.
La palabra hebrea que se traduce como ciencia es da'at, que significa conocimiento, información, entendimiento. Daniel predijo una explosión exponencial del saber humano que desafiaría toda comprensión anterior. Consideremos las cifras que definen nuestro tiempo. En 1900, el conocimiento humano se duplicaba cada siglo. En 1950, cada 25 años. En 1980, cada 12 años. Hoy, según IBM, el conocimiento global se duplica cada 12 horas. Cada día que amanece, la humanidad sabe el doble de lo que sabía el día anterior. Pero hay algo más inquietante en todo esto. Daniel no describió este aumento del conocimiento como una bendición, sino como una característica del tiempo del fin, como si la acumulación masiva de información fuera, paradójicamente, una señal de que nos acercamos al colapso de todo lo que conocemos. Y cuando observamos lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, comenzamos a comprender por qué. La inteligencia artificial y las profecías. En los últimos 5 años, hemos sido testigos de algo que habría parecido magia pura a cualquier generación anterior. Máquinas que piensan, que crean, que aprenden más rápido que nosotros. ChatGPT procesa en segundos lo que a un erudito le tomaría años. Los algoritmos de reconocimiento facial identifican a cualquier persona en multitudes de millones. Las redes neuronales artificiales predicen comportamientos, diagnostican enfermedades y toman decisiones financieras que mueven billones de dólares. Hemos creado una forma de inteligencia que nos supera en velocidad, capacidad de procesamiento y acceso a la información. Y lo más aterrador, ya no comprendemos completamente cómo funciona. Daniel también profetizó sobre esto. En el capítulo 2 describe una estatua gigantesca con pies de hierro y barro cocido. Los eruditos bíblicos han interpretado tradicionalmente esta visión como una descripción de los imperios mundiales, pero hay otra dimensión que cobra sentido en nuestro tiempo. El hierro representa la fuerza tecnológica, el barro la fragilidad humana. Y Daniel advierte que este reino final será en parte fuerte y en parte frágil, mezclando el poder absoluto con una debilidad fundamental. ¿No es exactamente lo que vemos? Una civilización con poder casi divino para crear y destruir, pero construida sobre bases humanas extremadamente frágiles. Las otras profecías de Daniel en nuestro tiempo. Pero Daniel vio mucho más que viajes y conocimiento. En el capítulo 7 describió bestias que surgirían en los últimos tiempos, una de las cuales tendría dientes de hierro y devoraría, desmenuzaría y hollaría. Los intérpretes modernos ven en esta descripción el surgimiento de un sistema global de control que utilizaría la tecnología para someter a la humanidad entera. No olvides darle a me gusta. Eso ayuda al canal a seguir revelando profecías que muchos prefieren mantener ocultas. Cuando Daniel escribió sobre una bestia que tendría ojos como ojos de hombre y que hablaba grandes, estaba viendo los sistemas de vigilancia masiva que hoy monitorean cada movimiento, cada compra, cada interacción digital. Estaba vislumbrando una era donde cámaras inteligentes reconocen rostros en tiempo real y algoritmos predicen comportamientos antes de que sucedan. En el versículo 25 del mismo capítulo, Daniel describe cómo esta bestia final pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y hoy vemos exactamente eso, la redefinición de conceptos fundamentales de la humanidad. Alteración de calendarios tradicionales, la imposición de nuevas normas globales que trascienden fronteras y soberanías nacionales, la biotecnología y el transhumanismo. Pero hay una dimensión aún más profunda en las profecías de Daniel. En el capítulo 2, verso 43, habla de una mezcla entre hierro y barro, y añade una frase inquietante: se mezclarán por medio de simiente humana, mas no se unirán el uno con el otro,
como el hierro no se mezcla con el barro. Durante siglos, esta frase permaneció incomprensible, hasta ahora, porque estamos viviendo la era de la ingeniería genética, la edición del ADN, los implantes neuronales y la fusión entre biología y tecnología. Científicos modifican embriones humanos con precisión molecular. Empresas desarrollan chips cerebrales que conectan directamente la mente con la Internet. La línea entre lo humano y lo artificial se difumina cada día que pasa. ¿Estaba Daniel viendo nuestra época de transhumanismo? Una era donde la simiente humana se mezclaría con elementos artificiales, creando híbridos que conservarían aspectos humanos, pero perderían su esencia fundamental, el control digital y la marca. Y luego está la profecía que conecta directamente con el Apocalipsis. Daniel 7:25 habla de un poder que quebrantará a los santos del Altísimo y que buscará controlar todos los aspectos de la vida humana. Juan, en Apocalipsis 13, 16, 17, completa la visión, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Hoy, mientras hablamos, se están desarrollando sistemas de identificación digital que harán imposible participar en la economía sin estar registrado en bases de datos globales. Monedas digitales programables que pueden activarse o desactivarse remotamente. Sistemas de crédito social que premian o castigan comportamientos. Identidades digitales vinculadas a datos biométricos únicos. La tecnología para cumplir literalmente estas profecías existe ya. Solo falta la crisis que justifique su implementación universal. Clímax apocalíptico. El conocimiento como destrucción. Pero aquí está la ironía más terrible de todas. Daniel no describió el aumento del conocimiento como una bendición, sino como una característica del tiempo de tribulación más grande que la humanidad jamás habría experimentado. Porque el conocimiento sin sabiduría es poder sin control. Y el poder sin control es destrucción inevitable. Observa lo que está sucediendo a tu alrededor. Nunca la humanidad tuvo acceso a tanta información y, sin embargo, nunca estuvo tan confundida. Nunca tuvimos herramientas tan poderosas para comunicarnos y, sin embargo, la soledad y la depresión alcanzan niveles epidémicos. Nunca dominamos tantas tecnologías capaces de resolver nuestros problemas y, sin embargo, los problemas se multiplican exponencialmente. El hombre cree que domina el conocimiento, pero en realidad el conocimiento lo domina a él. Daniel vio esto. Vio una generación que correría frenéticamente de aquí para allá, acumulando información sin encontrar respuestas, desarrollando poder sin encontrar paz, creando máquinas inteligentes que eventualmente los reemplazarían. Y vio algo más. Vio que toda esta acumulación de conocimiento conduciría no a la iluminación, sino a la mayor oscuridad que el mundo jamás habría conocido. La aceleración del tiempo profético. Hay otra dimensión en las profecías de Daniel que se está cumpliendo ante nuestros ojos. La aceleración del tiempo. En Daniel 9, 24, 27 se habla de 70 semanas determinadas para el pueblo judío y la ciudad santa. Los estudiosos proféticos han calculado que estas semanas representan períodos de años y que la última semana, los últimos 7 años de la historia humana, tal como la conocemos, se caracterizaría por una aceleración exponencial de los eventos. Y eso es exactamente lo que estamos experimentando. Los cambios que antes tomaban décadas, ahora suceden en años. Los cambios que antes tomaban años, ahora suceden en meses. Los cambios que antes tomaban meses, ahora suceden en días. La inteligencia artificial evolucionó de curiosidad académica a herramienta universal en menos de 2 años.
Las criptomonedas pasaron de experimento marginal a amenaza para el sistema bancario global en una década. La biotecnología saltó de ciencia ficción a realidad clínica en el transcurso de 1200 una generación. El tiempo se acelera porque nos acercamos al final del tiempo. La conexión con otras profecías. Y Daniel no profetizó solo. Sus visiones se conectan perfectamente con las palabras de Jesús en Mateo 24, 37, 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, una generación completamente absorta en sus actividades cotidianas, ciega a las señales de su propio tiempo, incapaz de reconocer que vive en el cumplimiento exacto de profecías milenarias. Pablo en 2 Timoteo 3, 1, 5 complementa esta visión. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿No describe esto perfectamente nuestra era de narcisismo digital, de influencers que venden espiritualidad como producto de consumo, de religiones sin transformación real? El papel de Israel en las profecías. Pero hay una pieza más en el rompecabezas profético de Daniel, el papel central del pueblo judío en los eventos del tiempo del fin. Daniel 9:24 habla específicamente de 70 semanas, determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. El regreso de Israel a su tierra, después de casi 2000 años de dispersión, no es un accidente histórico. Es el cumplimiento exacto de múltiples profecías bíblicas y la señal más clara de que vivimos en el tiempo que Daniel predijo. En 1948, Israel renació como nación. En 1967, Jerusalén volvió a estar bajo control judío por primera vez desde la destrucción del templo en el año 70 d.C. Y hoy vemos el alineamiento de naciones exactamente como Ezequiel 38:39 predijo. Rusia, Irán, Turquía y otras formando coaliciones que parecen prepararse para el conflicto final. Daniel vio todo esto. Vio a su pueblo regresando a su tierra en los últimos días. Vio a Jerusalén convertirse nuevamente en el centro del conflicto mundial. Vio el escenario preparándose para los eventos que culminarían la historia humana, tal como la conocemos. La apostasía y el engaño masivo. Pero tal vez lo más inquietante de las profecías de Daniel es lo que revela sobre el estado espiritual de la humanidad en el tiempo del fin. En Daniel 8:23-25 se describe un líder que surgirá cuando los transgresores lleguen al colmo, y que, con su sagacidad, hará prosperar el engaño en su mano. Este personaje no conquistará principalmente por fuerza militar, sino por la manipulación de la información y la percepción. ¿No es esto exactamente lo que vemos? Una era donde la realidad misma se ha vuelto negociable, donde los hechos se subordinan a las narrativas, donde la verdad se determina por algoritmos y tendencias virales. Una humanidad tan saturada de información que ha perdido la capacidad de discernir entre lo verdadero y lo falso. Daniel predijo una generación que sería vulnerable al engaño masivo precisamente porque tendría acceso a demasiada información. Una humanidad que, paradójicamente, sería más fácil de manipular cuanto más conectada estuviera. ¿Crees que estas señales son casualidad? Suscríbete, porque aquí revelamos lo que muchos prefieren callar. El cumplimiento exponencial. Lo que hace que las profecías de Daniel sean tan extraordinarias no es solo su precisión, sino su cumplimiento exponencial. Como una ecuación matemática que se resuelve a sí misma, cada elemento que Daniel vio se manifiesta simultáneamente en nuestro tiempo.
Los viajes globales masivos coinciden exactamente con la explosión del conocimiento. La inteligencia artificial surge precisamente cuando la humanidad desarrolla la capacidad de editar genomas. Los sistemas de control digital aparecen justo cuando las crisis globales demandan respuestas coordinadas. El regreso de Israel a su tierra sucede exactamente cuando la tecnología hace posible el cumplimiento de las profecías más detalladas. Esto no es casualidad, es sincronización profética, es el reloj de Dios marcando los últimos minutos de la era actual. Y Daniel vio algo más que debería helarnos la sangre. Vio que toda esta acumulación de poder y conocimiento culminaría en un colapso que sacudiría los fundamentos mismos de la civilización humana. Clímax, la gran tribulación. Porque en Daniel 12:1, después de describir toda esta acumulación de conocimiento y movilidad, viene la advertencia más terrible. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Un tiempo de tribulación sin precedentes en la historia humana. Y Daniel conecta directamente este período con las características que estamos viendo hoy. El conocimiento aumentado, los viajes globales, la tecnología de control, la manipulación de la información. Es como si todo el progreso tecnológico, toda la conectividad global, todo el poder que hemos acumulado se convirtiera en las herramientas exactas que harían posible la opresión más sofisticada que el mundo jamás habría conocido. Una tiranía global facilitada por la inteligencia artificial, un control total habilitado por la identificación digital, una manipulación masiva amplificada por las redes sociales, una dependencia tecnológica tan profunda que quien controlara los sistemas controlaría literalmente la supervivencia de miles de millones. Daniel vio nuestro tiempo no como el amanecer de una era dorada, sino como el preludio de la noche más oscura que la humanidad jamás habría enfrentado. Transición esperanzadora. Pero aquí es donde las profecías de Daniel revelan su propósito más profundo, porque Daniel no escribió para generar terror, sino para generar esperanza en medio del caos. El mismo capítulo donde describe la tribulación sin precedentes, Daniel 12:1, continúa con estas palabras: «Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro». Y en el versículo 3, «Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad». Daniel vio el caos, pero también vio la liberación, vio la tribulación, pero también vio la gloria que vendría después. El colapso de los sistemas humanos, pero también vio el establecimiento del reino eterno. Cierre esperanzador. La soberanía de Dios, porque al final, las profecías de Daniel no son una predicción del triunfo del mal, sino una revelación del control absoluto de Dios sobre la historia humana. Cada avance tecnológico que vemos, cada crisis que enfrentamos, cada desarrollo que nos inquieta, ya estaba escrito en los planes de aquel que ve el fin desde el principio. Nada de lo que está sucediendo toma a Dios por sorpresa. Todo forma parte de su propósito eterno para redimir a la humanidad y establecer su reino de justicia. La inteligencia artificial no es más inteligente que su creador. Los sistemas de control global no están fuera de su control. Los poderes que se alzan contra lo sagrado no pueden prevalecer contra aquel que es verdaderamente sagrado. Daniel 2:21 nos recuerda una verdad fundamental. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Cada algoritmo que se ejecuta, cada decisión que se toma en los centros de poder mundial, cada desarrollo que cambia el curso de la civilización, sucede bajo la soberanía absoluta del Dios de Daniel. El llamado final que define nuestro tiempo.
Si Daniel pudo ver con precisión quirúrgica los desarrollos de nuestro siglo XXI, si sus profecías se cumplen con exactitud matemática ante nuestros ojos, ¿no deberíamos también prestar atención a lo que dijo sobre cómo prepararse para lo que viene? En Daniel 12:10 encontramos la respuesta. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Hay una división que se está haciendo visible entre los que entienden los tiempos y los que permanecen ciegos a las señales, entre los que se preparan espiritualmente y los que confían solo en sistemas humanos, entre los que reconocen la mano de Dios en la historia y los que creen que todo es casualidad. Daniel escribió para los entendidos de los últimos tiempos, para aquellos que, en medio del caos de conocimiento y movilidad frenética, sabrían reconocer las señales de su época y preparar sus corazones para lo que está por venir. El reloj profético marca las 11:59. Los sistemas están alineándose exactamente como Daniel predijo. La tecnología existe para cumplir cada profecía pendiente. El escenario global está preparado para los eventos finales. La pregunta que define tu destino eterno es esta: ¿estás listo para lo que viene? Porque Daniel no solo vio nuestro tiempo, también vio lo que viene después. Y para aquellos que están preparados, lo que viene después es infinitamente mejor que todo lo que este mundo puede ofrecer. La profecía de Daniel se está cumpliendo. El tiempo es corto, pero la esperanza es eterna.